año 2020 nos planteó una serie de desafíos y nuevos retos que el 2021 debemos asumirlos con nuevas herramientas. En este sentido, no podemos dejar fuera todo lo que tiene que ver con el cambio climático y estas desigualdades que hemos venido acarreando durante décadas. En este conversatorio, con Blanca Bayas, miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización de Barcelona, hablaremos sobre Green New Deal y el ecofeminismo desde una perspectiva integrada. Y la llevaremos al espacio de cómo enriquecer la política pública con una visión nueva y renovada y también más justa. Desde el punto de vista de la innovación, este tema es clave. La introducción de nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la realidad y de construir nuevos escenarios futuros es esencial. Te invito a esta primera parte a conocer de este tema y ver los nuevos desafíos, retos, tendencias y qué nuevos aspectos debemos tener presentes. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este nuevo conversatorio, Encuentro 2021, en el cual en este minuto estamos transmitiendo desde Ecuador y como siempre saludamos a todas las personas que nos están viendo en este minuto en vivo y también a quienes nos verán en offline cuando este conversatorio se lance nuevamente por nuestras redes sociales. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde queramos que estemos en este minuto o cuando visualizan este video. Y el conversatorio de hoy, dentro del marco de los Encuentros 2021 que organizamos desde Stay Consulting, nosotros queremos este año proponer temas, y así lo hemos estado haciendo a lo largo de varias semanas, temas que sean de gran relevancia y utilidad a este mundo que nos estamos desconfinando, estamos entrando a la vieja o la nueva normalidad, ya veremos qué pasará, con varios temas de alto impacto. Hemos revisado varios temas relacionados con el marketing, el pensamiento estratégico, nos quedan aún eventos relacionados con liderazgo femenino, ética e inteligencia artificial, cultura e la innovación, todos temas que para las personas que están tomando decisiones en diferentes ámbitos, públicos, privados y sociales, son tremendamente relevantes. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, bastante relevante y bastante profundo, que desde nuestra perspectiva como organizadores pensamos que es sumamente crítico tenerlo presente, pero más allá de crítico también tenerlo presente. ¿Por qué? Primero porque nos estamos enfrentando a ver cómo operamos en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, y un tema como el Green New Deal y el ecofeminismo son perspectivas, si lo vemos desde el punto de vista organizacional y también social, son perspectivas en que debemos tener presentes cuando planificamos nuestras estrategias del tipo que sea, públicas, privadas o sociales. Es un tema que cuando lo vayamos profundizando con nuestra invitada de hoy, se irán aclarando muchos términos. Podemos decir que va más allá del tema de género, sino que es un tema de cómo nosotros organizamos nuestras políticas. Voy a comenzar la presentación compartiendo nuestro pequeño saludo para todos y todas quienes nos acompañan. Recordándoles lo siguiente, nuestra metodología de trabajo es, en este minuto estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por allí, para quienes nos quieran seguir. La metodología de trabajo es un conversatorio que vamos a llevar con nuestra invitada. Si alguien tiene una pregunta, por favor la puede formular por el chat o la puede formular por redes sociales y nosotros la atenderemos. Las preguntas podrán ser respondidas inmediatamente o esperaremos el momento más oportuno para responder. Quienes organizan el evento de hoy, soy Cristian Stay, soy gerente de Stay Consulting. Llevamos una serie de iniciativas relacionadas con la innovación, la transformación, pero también con las nuevas formas de pensamiento. En ese sentido, les invito a seguirnos en redes sociales, innovando la innovación con el hashtag innovando la innovación o hashtag innovando contigo. Y en este minuto nos encontramos en Ecuador. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañan de otros países. En estos eventos ya tenemos casi presencia en toda Latinoamérica de las personas que nos han estado acompañando en estos diversos conversatorios. Y siempre les digo que nos sigan en YouTube, donde este video estará compartido y también lo iremos comentando con otras experiencias que van surgiendo del conversatorio. El día de hoy nos acompaña Blanca Bayas. Blanca, ella reside en Barcelona, en este minuto está en la ciudad de Barcelona. Ella es licenciada en Política Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajadora social por la Universidad de Barcelona y también miembro del Observatorio del Deuda en la Globalización. Observatorio de la Deuda en la Globalización. Es una ONG situada en Europa y en particular Blanca está en Barcelona, en el equipo Barcelona.
a quienes desde aquí les mando un cordial saludo por el gran trabajo que están haciendo. Y además vamos a tocar un tema, como decía, tremendamente interesante, tremendamente clave hoy en día, que cualquier directivo yo creo que debe saber algo de estos temas, porque son temas que de una u otra manera nos van a afectar. Es el Green New Deal con enfoque ecofeminista y vamos a ver las experiencias de políticas públicas para la transición socioecológica desde Barcelona. Es un evento que dura 1 hora. Agradezco nuevamente la presencia a todos ustedes y me permito en este minuto, primero, agradecer a Blanca el tiempo que nos está dedicando. Sabemos que allá es media tarde en Barcelona y también a las personas que nos acompañan porque es una mañana. Y bueno, ya voy a comenzar dándole la palabra a Blanca. Y lo primero que quiero pedirle a Blanca es primero que se nos presente, nos cuente un poquito más qué es el observatorio y nos vaya introduciendo en este primer momento el conversatorio sobre qué es el ecofeminismo, qué es el Green New Deal y también qué significa esta idea que está presente, que es la crisis actual que se vive desde la perspectiva ecofeminista. Blanca, te doy la palabra y también te doy el pase para comenzar este conversatorio. Gracias y buenas tardes por ella. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos y primeramente inicio agradeciendo que me hayáis invitado, que nos hayáis invitado a mi persona y en general al Observatorio de la Deuda en la Globalización a participar del mismo. El Observatorio de la Deuda en la Globalización somos una organización que nació en el año 2000 haciendo seguimiento de lo que era el pago de la deuda externa y una denuncia hacia toda esa deuda contraída y somos una organización que hacemos investigación, hacemos formación, campañas de comunicación. Nosotros progresivamente desde el año 2000 hasta ahora hemos ido introduciendo no solo esta denuncia de que no existe pues esa deuda económica o que tiene elementos mucho más complejos que el poder o sea, no solo hacemos esa crítica hacia el no pago de la deuda externa, sino que lo hacemos extensivo a que es en realidad más bien las sociedades occidentales, las élites de los países occidentales que tienen una deuda pues a nivel de los impactos de las transnacionales europeas y también una deuda ecológica por los impactos ambientales de estas mismas empresas, una deuda de cuidados, ¿no? Por tanto, hemos hecho como extensivo toda esa idea de deuda. Entonces, sobre la pregunta que me hacías de qué son los ecofeminismos, son paradigmas que cruzan, como su nombre indica, pues la idea de las propuestas ecologistas y las propuestas feministas, ¿no? No existe exactamente una fecha en la que podamos concretar que se inician los ecofeminismos, es decir, que creemos que desde que haya colectivos de mujeres y de otras identidades en situación de vulnerabilidad que se confrontan contra un sistema que les oprime por motivo de género, pero también haciendo una defensa de los impactos ambientales, todas esas luchas, ¿no? Ya conforman todos esos ecofeminismos. Más allá de eso, a nivel, fue en el año 1974 que sí que por primera vez de alguna manera se conceptualiza lo que son los ecofeminismos. Entonces se pone mucho énfasis en denunciar que las personas somos interdependientes y ecodependientes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sistema capitalista lucra de todo ese trabajo y tiempo que principalmente realizan y realizamos las mujeres en el ámbito de los cuidados y de la reproducción de la vida, ¿no? Y esto ya es a través de entender que existe una división sexual del trabajo, donde todo ese trabajo gratuito que hace posible el mantenimiento del sistema capitalista, pero también cómo se hace extensivo a que trabajos productivos relacionados con los cuidados, ¿no? Como pueden ser pues, enfermería, todo lo que tenga que ver con educación, pero también los mismos, ¿no? Pues el trabajo doméstico, pues cuando las compañeras, bueno, todos esos trabajos están socialmente denigrados, mal pagados, además realizados principalmente en muchas ocasiones, por ejemplo, desde
desde nuestras sociedades occidentales por mujeres migradas, en todo lo que se denomina un fenómeno que se llama la cadena global de cuidados, es decir, que mujeres más empobrecidas del sur pues vienen a nuestros países a tener cuidado de las personas dependientes aquí en el norte, dejando a mujeres todavía más empobrecidas. Entonces, los ecofeminismos denuncian toda esa estructura, por un lado, que lucra de toda esa dimensión de cuidados, y también hacen una fuerte denuncia con todo el tema que decía de la ecodependencia, ¿no? Hasta ahora he explicado un poco que somos sociedades interdependientes, es decir, que necesitamos esos cuidados de los que lucra el sistema, pero también somos ecodependientes. Nosotros necesitamos, las personas necesitamos de recursos naturales, necesitamos de un aire libre, de un aire limpio, de poder acceder a alimentos, de poder tener acceso a agua potable, ¿no? Y toda la lógica sistémica del sistema capitalista y patriarcal, pues lucra de poder, bueno, utiliza y realiza actividades contaminantes y no tiene en cuenta esos límites biofísicos y, por tanto, también somos personas que dependemos de los territorios, dependemos de acceder a esos recursos naturales, pero eso no está contemplado o el sistema lucra de eso. Por tanto, lo que decimos en definitiva es que existe una contradicción fundamental que es capital versus la vida, ¿no? O sea, quizás en unas lógicas históricas típicamente marxistas que se habla de la lógica capital versus trabajo, ¿no? Entendido cómo se lucra y cómo hay un aprovechamiento o sea, la tensión principal es cómo para que se concentre el capital en unas cuantas manos se lucra del trabajo de lo que son pues, las personas obreras, de lo que son las personas que trabajan en industria, pero también en servicios, en agricultura, etcétera. Y en cambio los ecofeminismos quizás ponen más el enfoque en esa contradicción principal, capital versus vida, que es el trabajo, pero también complementado con el trabajo reproductivo, es decir, los cuidados, y que también lucra de las vidas, que son las vidas humanas, pero también de los ecosistemas. Eso es como una primera introducción a la lógica de los ecofeminismos. Sí, y lo que te contaba, esa crisis, ¿podrías un poco sintetizarla? ¿Cuál es la crisis realmente? Porque obviamente, por lo que nos ha explicado, hay una crisis que, bueno, desde los años 70 el tema se está tratando, bueno, el ecologismo también ha tenido su historia, y obviamente ha habido una crisis, pero ahora con la pandemia, a lo mejor te saco un poquito de lo que nos has comentado, con la pandemia, ¿qué relevancia cobra esta visión, este paradigma, esta perspectiva? ¿Cómo queda un poco en el mundo, como digo yo, de febrero, marzo en adelante, del 2021? Pues sí, nosotras desde la economía feminista, desde los ecofeminismos, desde los ecologismos, desde el propio Observatorio de la Deuda en la Globalización, en conjunto con muchísimos otros colectivos y organizaciones, lo que venimos diciendo es que estamos actualmente inmersas en una crisis que se ha evidenciado en la dimensión sanitaria, ¿no? Llevamos más de 2 millones de personas muertas por coronavirus, pero que se ha evidenciado que hemos llegado en un contexto de crisis sistémica, es decir, que todo lo que está sucediendo actualmente se debe a los impactos de este sistema que, por un lado, ha tenido, como ha impactado en los ecosistemas y en la biodiversidad, puede llegar a generar virus como el actual. Entonces hay instituciones internacionales que ya vienen denunciando que es que todas estas, bueno, que la pandemia como la que actualmente estamos viviendo, pues que en el futuro probablemente vamos a poder vivir otras pandemias, ¿no? Entonces, todo lo que se llama el fenómeno de la zoonosis, que es justamente cómo puede llegar a saltar un virus del mundo animal, ¿no? al mundo humano, nos ha traído a un contexto como actual. Entonces, lo que se evidencia, lo que está pasando a través de esta pandemia es que vivimos en una crisis ecológica que llega a generar
contexto como el actual, pero también hemos llegado en un momento donde se ha evidenciado que los servicios públicos, y yo te puedo quizás hablar mejor lo que ha pasado en el contexto catalán y del Estado español, pero eso sí que ha pasado ¿no? A un nivel mundial donde no se está pudiendo sostener a nivel social, a nivel de los sistemas sanitarios, a nivel del acceso a los servicios básicos, porque vivimos en unas políticas económicas neoliberales en un sistema capitalista financiarizado donde no se ha potenciado, donde el sector público no está reforzado, porque existe esa concentración de capital, pues porque te puedo explicar, como sabéis, en contextos como en América Latina, donde han habido políticas de ajuste estructural, ¿no? que han generado recortes en el ámbito social y, por tanto, ya vivíamos en una crisis de lo que son los cuidados, en una crisis social que hace que cuando llegue una pandemia se evidencie que no estábamos preparados, ¿no? Y eso también lo hacemos extensiva a que vivimos en una crisis política y civilizatoria también, porque no hay que olvidar que llegamos a esta situación por una gestión política, ¿no? Es decir, que existe un sistema económico, pero son las élites políticas quienes están permitiendo que lleguemos a esta situación, ¿no? Son las que han generado y las que han aprobado todas esas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, por eso decimos que es también una crisis política y civilizatoria. Sí. Y esperemos que esta crisis nos haga escuchar más a las personas, escuchar a nosotros mismos, al medio ambiente y a nuestras propias diferencias, para que no sigan existiendo. Y una reflexión que me surge al escucharte, ¿ya? O sea, aprender a escucharnos más allá de lo tradicional. Blanca, gracias. Bueno, a quienes se han incorporado, bienvenidos. Buenos días desde Latinoamérica, buenas tardes a España. Estamos con Blanca Bayas del Observatorio de la Deuda de la Globalización, que nos acompaña desde Barcelona, observatorio que también tiene vínculos y presencia con Latinoamérica. Blanca, voy a entrar ya en un tema más... vamos a entrar en materia ya. Ya, te agradezco la introducción, la contextualización, la precisión en los conceptos que nos ha dado, que ha sido muy buena. Y surge una pregunta, ¿qué desafíos existen actualmente en las ciudades? Y acoto, tengo muchos estudiantes, yo también, que trabajamos temas de Smart Cities, y uno de los temas que nos interesa es este, poniendo el ejemplo de Barcelona desde la perspectiva ecofeminista en relación a esta crisis multinivel que es climática, cuidado social, que a veces desde la innovación nos llamamos multinivel, llamamos multicriterio. Ya sé que es un tema de conceptos o palabras, pero para irnos situando con los diferentes auditorios que tenemos y que actualmente estamos sumergidos en ellas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo creo que las ciudades tenemos una gran deuda también con todo lo que es el ámbito rural. Existe una gran alienación, ¿no? Por parte de las personas que vivimos en la ciudad o por muchas de ellas, muchas de nosotras, que no tenemos en cuenta que para poder mantener el sistema de vida que tenemos, necesitamos y nos proveemos de todos esos recursos en el ámbito rural, ¿no? Entonces, en las ciudades somos extractivistas y de alguna manera, ¿no? Pues necesitamos de todos esos recursos y no somos conscientes de la necesidad de ese equilibrio y de entender, ¿no? que necesitamos pues, caminar hacia ciudades sostenibles, resilientes, donde si accedemos a un modelo alimentario, donde accedemos a energía, a agua, pues que tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? En una ciudad como Barcelona, que se lucra también y que se provee de una industria turística, existe también una gran tensión primero existen grandes desigualdades entre los diferentes barrios que las habitamos, ¿no? No existen increíbles diferencias de lo que es la esperanza de vida entre algunos barrios.
Pero entonces los desafíos que existen es poder construir ciudades donde tengamos como ese equilibrio con esos recursos y que seamos conscientes. Obviamente, bueno, he hablado sobre la relación urbano-rural, pero esto se enmarca en un contexto también de capitalismo desigual y combinado, ¿no? Donde muchos de nuestros recursos lo que son las sociedades occidentales, los importamos también pues de contextos justamente como pueda ser América Latina o de otros países de lo que aquí denominamos desde el sur global, ¿no? Y eso es en condiciones, como decía, completamente desiguales. De alguna manera es como el ejemplo que explicaba antes de la cadena global de cuidados, ¿no? De cómo para poder sostener nuestras sociedades en lo que es el mundo occidental, cómo de alguna manera lucramos de trabajos mal pagados hacia mujeres que muchas veces son migrantes, racializadas, ¿no? Por tanto, hay como un elemento colonial y también hay un elemento de clase, pero también entonces igualmente también nos lucramos de todos esos recursos a nivel de las poblaciones del sur, ¿no? Entonces, los desafíos es poder caminar hacia economías más y hacia poder proveernos a un nivel más descentralizado, poder tomar las decisiones más a un nivel más local y no a un nivel tanto de lo que son las élites económicas y también centralizadas por gobiernos occidentales. Una cosa que me surge como una inquietud, pero eso más que nada mía, ¿no? Recuerdo a quienes nos escuchan, si quieren hacer alguna pregunta, encantados, la pueden formular en cualquier minuto. Por ejemplo, tú hablaste descentralizado, o sea, implica una gestión de la ciudad distinta, con criterios de política pública distintas, obviamente. No podemos ir al clásico modelo autorreferencial o el clásico o antiguo New Deal, que en cierta medida fue positivo en su momento, pero es Green New Deal, que es muy distinto. Y también se habla de que las ciudades tienen que ser abiertas, con una gobernanza abierta, ¿ya? Pero a lo mejor, digo yo, ¿seguiremos gobernando con este modelo abierto de gestión y gobernanza de la ciudad con modelos clásicos o hay que rejuvenecerlos? ¿Tú qué nos puedes contar de lo que hayan vivido ustedes dentro de la experiencia que tienen ustedes? A mí me parece como muy increíble cómo, aunque llevamos un año de pandemia y cómo no paramos de reiterar el mantra, bueno, al menos desde aquí, no se para de repetir todo el tema de la importancia de los servicios públicos, de proveer con mayores recursos, pero que por otro lado no se están poniendo los medios para sostener y para proveernos de servicios públicos para reforzarlos, ¿no? Por eso dentro de lo que son las propuestas de los Green New Deal, pero también de las que estas obviamente son anteriores a la pandemia, pero también de lo que son las actuales propuestas de los planes de recuperación. Por ejemplo, aquí a nivel europeo pues tenemos lo que son los fondos de recuperación del Next Generation EU, que es uno de los temas que desde el observatorio pues estamos analizando, ¿no? Todas estas propuestas de cómo nos vamos a recuperar del actual contexto, y es caminar hacia las privatizaciones, ¿no? Hacia modelos donde más que reforzar lo que son los servicios públicos y elementos que generen mayor bienestar social, entendido como poder cubrir nuestras necesidades y lo que se ha evidenciado que son nuestras necesidades y los servicios que necesitamos, se están haciendo propuestas de que los planes de recuperación, y tengo entendido también que a nivel de lo que son los organismos internacionales, pues también caminan por ese lado hacia dar apoyo a las colaboraciones público-privadas, que al final son propuestas de privatización, es decir, poder reforzar y poder introyectar recursos a la economía para lo que son las empresas transnacionales, que son las mismas empresas que también, que vienen contaminando nuestros territorios,
que vienen también vulnerando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, quería como poner muy de manifiesto que aunque se ha visibilizado toda esa importancia, yo no estoy viendo que las propuestas actuales de políticas vayan a ir de la mano o vayan a poder dar un golpe sobre la mesa para construir otros modelos. Nosotras, y cuando digo nosotras me refiero a, de nuevo, como decía, que hablo como desde la economía feminista, desde los ecofeminismos, pero también muchos colectivos ecologistas y por tanto, las organizaciones con las que venimos trabajando, tenemos muchas propuestas alternativas de poder construir sociedades que tengamos las necesidades cubiertas, y eso pasa, de nuevo, por servicios públicos donde haya una gestión directa de lo que son los recursos a proveer, ¿no? Esto estoy hablando del ámbito de la energía, del agua, también lo que es la construcción de viviendas, ¿no? El acceso a viviendas, pero también toda esa dimensión de cuidados, entonces educación, salud. Entonces, nosotros creemos que las alternativas pasan, por un lado, por la gestión directa, entonces eso pasa por remunicipalizar, por ejemplo, servicios, ¿no? Si hablamos de las ciudades, es decir, que no sea la dimensión privada quien esté gestionando esos recursos. También pasa a otros niveles por renacionalizar, ¿no? Las industrias, porque está comprobado, como decía, que la gestión privada, o al menos esos son los estudios a los que nosotros y nosotras accedemos, generan sobrecostes, generan una deuda pública que finalmente tenemos que acabar pagando las personas y no garantizan tener esos servicios públicos garantizados, ¿no? Ese acceso a servicios básicos para las personas. Entonces, por un lado, creemos que todo lo que es la dimensión pública es muy importante que esté allá, y también en colaboración con lo que es la economía social y solidaria, que esto es un concepto que se utiliza mucho desde aquí, quizás no sé si en América Latina, como lo tengo, o sea, en América Latina, bueno, que existe economía social y solidaria, lo tengo más que claro, pero no sé si le ponéis como otro paraguas, ¿no? Pero que al final son propuestas que pueden venir desde cooperativas de trabajadores y trabajadoras, quizás sin ánimo de lucro, son al final como la sociedad civil organizada podemos estar proveyendo de esos recursos. Entonces, nosotros creemos que las dimensiones de poder salir de esta crisis y de poder caminar hacia alternativas de lo que son las transiciones socioecológicas, las transiciones ecofeministas, pasan por apostar por lo público y por lo comunitario. Y en ese intermedio podemos encontrar colaboración entre administraciones, mancomunar recursos, ¿no? Porque hay veces que desde la dimensión pública más local pueden faltar recursos, pero todo eso hay que ir jugando con las administraciones públicas. Pero también muy importante que la sociedad podamos participar de la provisión de esos recursos, ¿no? Cuando hablo de las colaboraciones público-comunitarias, pasa por una provisión que pueda ser pública o de titularidad pública, pero donde la sociedad organizada pueda estar también tomando decisiones desde abajo a toda esa dimensión, como digo, más pública, ¿no? Entonces, existen experiencias que funcionan en el ámbito del agua. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona, tenemos también una propuesta de comercializadora de energía que se llama Barcelona Energía, que desde el Observatorio de la Deuda de alguna manera apoyamos que se haya hecho una empresa pública para ese servicio, pero lo que reivindicamos es que podamos decidir también desde dentro de ese servicio, ¿no? Porque actualmente no está tan abierto a la participación. Pero, como digo, creo que, y no soy, como digo, somos muchas las personas y los colectivos que ya estamos apostando por poder hacer un cambio de modelo y poder construir un modelo que camine a través de estas iniciativas que se pueden extrapolar y se pueden tener una dimensión mucho más elevada que propuestas más localistas o de opciones más concretas. Y así es, Blanca.
O sea, más hay que pasar del discurso ya a lo efectivo, ya ni siquiera a la acción, porque acciones se están haciendo. Otra cosa es que las acciones también están heredando discursos pasados, quizás segregados o quizás machistas todavía. Ya mal que mal, eso te está dando y tú lo estás transmitiendo. Y eso es importante porque también has dicho sumamente importante. La participación no tiene que quedar en la palabra o en modelos, tiene que ir a algo mucho más efectivo. Y tú planteaste algo claro, las nuevas estrategias de alianza deben considerar también nuevas estrategias. Y si a lo mejor no estamos, algunos de nosotros, en el mundo 100% público, yo lo estuve, pero ahora estoy más en el privado, no excluye aprender de esas cosas para generar también nuevas formas de estrategias. En esta primera parte hemos visto el concepto de Green New Deal y también el concepto de ecofeminismo, que más allá de conceptos son movimientos, tendencias y posturas, básicamente nuevos paradigmas. Hemos visto también cómo empiezan a articular nuevos desafíos y nuevas formas de comprender el desarrollo de la ciudad. Seguiremos en la segunda parte, en un siguiente video, conversando y profundizando cómo podemos llegar a nuevos pactos, temas que hemos comenzado a introducir en este primer video. Y algo más, el ecofeminismo y el Green New Deal no son tendencias recientes. El ecofeminismo viene de los años 70 y el Green New Deal ya lleva con nosotros más de una década. Son herramientas en los directivos, en quienes están tomando decisiones. No es un tema de ideología o de género, es una nueva perspectiva estratégica, que no solamente tiene impacto en las ciudades como lo hemos estado viendo, o en la política pública, sino también en las nuevas políticas organizacionales. Si te gustó este video, dale like. Te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y si tienes alguna duda o comentario, ingrésala aquí abajo en la sección de comentarios.